Hola, mi nombre es Natalia García y el título de nuestro trabajo es El mapeo de interacción de proteínas identifica a RBP6 como regulador negativo de la replicación del virus ébola. La enfermedad por el virus del ébola, antes llamada fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad grave, a menudo mortal, en el ser humano. Tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 50%, pudiendo llegar hasta el 90%. El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona, bien por contacto directo con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de las personas infectadas o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos. En cuanto a los datos epidemiológicos, el virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en África Central. Como curiosidad, la aldea en la que se produjo uno de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. Desde entonces han ocurrido otros 24 brotes esporádicos, también circunscritos a África Central, que nunca sobrepasaron los 425 afectados. Se estima que desde 1976 hasta el 2012, el virus del ébola ha provocado la muerte de 1.590 personas. El brote epidémico más grande ocurrió entre el 2014 y 2016 en África Occidental, en las regiones de Guinea, Sierra Leona y Liberia, y posteriormente se extendió a otros países como Malí, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España. Tuvo una tasa de mortalidad del 70%, causando aproximadamente la muerte de 11.000 personas y provocando 28.000 infectados. Un estudio reciente sugiere que esta epidemia se inició a través del contacto con murciélagos insectívoros de la familia Molosidae. El periodo de incubación del virus oscila entre 2 y 21 días. Las personas infectadas no transmiten el virus hasta que aparecen los síntomas, y los síntomas se caracterizan por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, dolor de cabeza, de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y en algunos casos hemorragias internas y externas. Según la OMS, todavía no hay un tratamiento aprobado que neutralice el virus de forma demostrada. Actualmente están en fase de desarrollo diversas formas de hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia. Lo que se lleva a cabo son transfusiones sanguíneas o de plasma de pacientes que han superado la infección, combinación de anticuerpos monoclonales dirigidos frente a la glicoproteína transmembrana del virus, ARNs de interferencia específicos contra la partícula viral o antivirales inhibidores de la polimerasa. A pesar de la falta de un tratamiento específico totalmente efectivo, el tratamiento intensivo de rehidratación y el tratamiento asintomático logran mejorar mucho la supervivencia. Tampoco hay aún vacunas aprobadas para el ébola, pero se están evaluando dos posibles vacunas candidatas. Ambas utilizan un virus animal modificado genéticamente para que exprese la glicoproteína del virus del ébola. De hecho, una de estas vacunas ha demostrado proporcionar una gran protección contra el virus en un ensayo clínico realizado a gran escala en Guinea en 2015. Aquí a la derecha podemos ver una imagen de ello. Aunque la vacuna parece totalmente efectiva, el ensayo debe seguir para probar si genera inmunidad de grupo, es decir, si consigue que el virus deje de propagarse aunque haya una buena parte de la población que no esté vacunada. El virus del ébola es un virus de RNA monocatenario de polaridad negativa. Pertenece al grupo 5 de la clasificación de Baltimore. Es un virus filamentoso y con envuelta. Y es un miembro de la familia Filoviridae. Su genoma tiene unas 19 kilobases de longitud y se divide en 7 unidades genómicas que codifican para al menos 9 proteínas. Estas son las siguientes. Tenemos la glicoproteína transmembrana de tipo 1, GP,
Es la única proteína viral presente en la superficie del virión y es responsable de mediar la unión viral y la fusión con las membranas celulares. Luego tenemos dos glicoproteínas secretadas, cuyas funciones son en gran medida desconocidas. La nucleoproteína viral NP se asocia con el RNA viral a lo largo del curso de la infección y es necesaria para la replicación del RNA genómico y la transcripción para dar lugar a los mensajeros. La proteína grande L es la RNA polimerasa RNA dependiente. La proteína viral de 35 kilodaltons, VP35, es un cofactor de la polimerasa que se requiere para la síntesis del RNA viral. Además, sirve también como un potente supresor de rutas de señalización antivirales innatas. VP30 es un factor de transcripción que interacciona con la nucleoproteína, la polimerasa y VP35. VP24, a través de la interacción con la nucleoproteína y VP35, desempeña un papel en la formación de las estructuras filamentosas de la nucleocápsida. Además, promueve la infectividad del virión y a través de las interacciones con unas proteínas denominadas alfa-D carioferina, suprime la señalización antiviral inducida por interferón. Por último, VP34 es la principal proteína de matriz viral e impulsa la liberación del virus. Los virus modifican el entorno intracelular de las células huésped infectadas para permitir su replicación viral y suprimir la respuesta antiviral llevada a cabo por estas. Muchos de estos cambios se atribuyen a las interacciones entre las proteínas virales y de la célula huésped. El problema es que se conoce muy poco acerca de cómo estas proteínas interaccionan con los factores celulares y las vías del huésped involucradas. Además, debido a la capacidad limitada de codificación de muchos genomas virales, y especialmente de los virus de RNA, como el virus del ébola, las proteínas virales a menudo son multifuncionales e interaccionan con varias proteínas del huésped. Por estos motivos, en este artículo se propone conocer las interacciones proteína-proteína del virus del ébola y de la célula huésped. En este caso, utilizan células humanas HIC293T y HUC7. Por tanto, interacciones que sean críticas para la replicación viral y patogénesis pueden ser interrumpidas por pequeñas moléculas o productos biológicos que podrían servir potencialmente como agentes terapéuticos. En primer lugar, crean un mapa que revele las interacciones entre las proteínas del virus del ébola y las proteínas de huésped humanas. Para ello utilizan la técnica de espectroscopía de masas de purificación por etiqueta de afinidad, APMS, que más adelante explicarán mis compañeros. Mediante este método identificaron una interacción de alta confianza entre la molécula del huésped llamada RBBP6, que es una ubiquitin ligasa, y la proteína viral VP30, que es un factor de transcripción previamente descrito. Después aplicaron otras técnicas para estudiar mejor esta interacción. Primero, mediante el mapeo de dominios, identificaron que una región de 23 aminoácidos de RBBP6 es la que se une a VP30. A continuación, mediante cristalografía de rayos X, obtuvieron la estructura del complejo peptídico VP30 y RBBP6, que reveló que RBBP6 mimetiza a la nucleoproteína viral NP, ya que esta proteína también se une a la misma región de VP30, permitiendo la transcripción viral. Por último, la eliminación de RBBP6 endógeno estimuló la transcripción viral y aumentó la replicación del virus del ébola, mientras que la sobreexpresión de RBBP6 o el péptido inhiben fuertemente ambos procesos, ya que RBBP6 compite con la nucleoproteína por el sitio de unión a VP30. Por tanto, estos resultados demostraron el potencial terapéutico de productos biológicos que se unen a esta interfaz. Mi nombre es Beatriz Izquierdo y voy a presentar la primera parte de los resultados y la discusión. Lo primero que se hizo para ahondar las bases moleculares de la infección del virus es una espectrometría de masas de purificación por afinidad por TAG,
para definir interacciones físicas entre proteínas humanas y proteínas EBOB. Las 7 proteínas EBOB procesadas fueron clonadas y expresadas individualmente con 2 strep tags en los extremos N-terminal y C-terminal, en 2 líneas celulares. Usaron la línea celular de riñón de embrión humano y una línea celular de hígado humano. El steady state de L fue insuficiente para hacer la espectrometría de masas en las 2 líneas celulares, por lo que estas muestras fueron excluidas. Las otras 6 proteínas, con sus tags, fueron purificadas por afinidad en triplicados biológicos y se analizaron por espectrometría de masas para identificar proteínas copurificadas. Una vez que se identificaron las interacciones, quisieron identificar cuáles eran de alta confianza, usando el algoritmo MIST, que usa 3 criterios de la espectrometría de masas: especificidad, reproducibilidad y abundancia, y de este modo cuantifica la puntuación de las interacciones. Usando el corte de MIST en 0,75, identificaron 194 interacciones, con 24 de ellas encontradas en ambas líneas celulares. Lo siguiente que se hizo fueron análisis funcionales. Esto consistía en análisis de las proteínas celulares humanas que copurificaron con las proteínas virales cebo, identificando un número de rutas de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto. Por ejemplo, VP35, que se une a RNA de doble cadena y es requerido para la replicación viral, se asocia con proteínas celulares cuyas funciones están enriquecidas en la biogénesis de ribosomas y degradación del RNA. Por su parte, la glicoproteína viral copurifica con proteínas celulares ligadas a la biosíntesis de N-glicanos. El factor de transcripción viral VB30 se asocia con factores relacionados con el transporte y la unión a RNA. En la figura se muestra un mapa de calor donde se representa el enriquecimiento en los términos de las interacciones de Kioto de las proteínas EBOB con proteínas humanas, con un mayor enriquecimiento cuanto más oscuro es el color. No había un enriquecimiento significativo en las proteínas VP40 y NP. Luego se hizo un análisis de dominio de interacciones entre proteínas por cada proteína viral, revelando a su vez asociaciones predecibles. VP35 y VP30 estaban enriquecidos en proteínas de unión a ácidos nucleicos, la glicoproteína en unión a carbohidratos y VP24 en secuencias de localización nuclear. En la figura se muestra otra vez el enriquecimiento, pero esta vez de los tipos de dominios de interacción de EBOB con proteínas humanas, con un mayor enriquecimiento cuando más oscuro es el color. Al igual que en el análisis funcional, no había dominios enriquecidos significativamente a las proteínas VP40 y NP. Estas interacciones se asocian a complejos humanos conocidos anotados en la base de datos de Quorum, para generar el mapa de interacciones de proteínas EBOB humano. Esta red recapitula ejemplos de biología conocida, como la interacción entre VP24 y KPNA, así como la conexión entre VP35 y la cadena ligera de dineína. Además, revela nuevas conexiones entre EBOB y la maquinaria celular humana. Por ejemplo, VP35 copurifica con proteínas que componen el factor de transcripción para la RNA polimerasa 3. Esto no solo es consistente con que esta proteína viral actúa como cofactor transcripcional para la polimerasa del virus, sino que además sugiere que VP35 puede manipular también la transcripción basada en la RNA polimerasa 3 de tRNAs, de una forma que es beneficiosa para el virus. Interesantemente, se descubrieron conexiones físicas entre VP35 y el exosoma de RNA, un regulador de la degradación del RNA. Además, identificaron interacciones adicionales entre VP24 y el complejo de remodelamiento de la cromatina NURD, VP40 y el complejo mitocondrial TIM, o VP30 y la maquinaria de poliadenilación de mRNA. Sugieren además otras vías por las que el virus puede secuestrar los sistemas celulares para la replicación óptima, a pesar de que se requiere más para entender por completo las consecuencias funcionales de estas interacciones. En el análisis de interacciones, reveló nuevas que no habían sido antes definidas. Una de estas nuevas interacciones fue entre VP30 y RBP6, que es una proteína de unión a la proteína de retinoblastoma humana 6. Esta tenía la puntuación más alta de todas las interacciones de VP30 en ambos tipos celulares. En la imagen de la red de interacciones podemos observar que los nodos azules representan las interacciones que se dan en la línea celular de riñón embrionario humano y en verde las del hígado. La intensidad de color se correlaciona con la puntuación obtenida anteriormente por el algoritmo MIST. Las líneas grises corresponden a las 164 interacciones disponibles en la base de datos Quorum. Tras identificar cuál era la interacción con la puntuación más alta, pasaron a analizar las funciones de cada una de las proteínas.
VP30, por su parte, es una proteína de unión a RNA viral que actúa como regulador de la síntesis de RNA e interacciona con la proteína L, VP35 y NP. La fosforilación de VP30 regula el balance entre la transcripción viral y la replicación del genoma de RNA, con el VP30 desfosforilado favoreciendo la transcripción. De este modo, reclutando la fosfatasa 1 o 2A por NP, se dirige la desfosforilación de VP30 y, como consecuencia, promociona la actividad transcripcional. RPPP6 es una proteína grande multidominio que interacciona con variedad de moléculas huésped como el RNA, la proteína de retinoblastoma, P53 o MDM2. Además, ha sido identificada como componente de la maquinaria de poliadenilación y modula la expresión de mRNAs con UTRs en 3' ricos en adenina y uracilo. Funciona también como una ubiquitina 3 ligasa y está implicado en un número de procesos biológicos, incluyendo la progresión del ciclo celular, el metabolismo del ácido nucleico y el desarrollo del embrión. Para validar independientemente la interacción, prepararon una coinmunoprecipitación, purificando con antihemaglutinina en presencia y ausencia de HA-VP30. El RPPP6 endógeno coprecipitaba solo en presencia de VP30, confirmando el resultado de la espectrometría de masas de purificación por afinidad. Se hicieron además coinmunoprecipitaciones recíprocas con FLAG RPPP6 y HA unido a VP30, VP35 y NP, que confirmaba que RVP6 y VP30 interaccionan específicamente. Esto último no mostrado visualmente en la presentación. Para determinar si proteínas VP30 de otros filovirus también interaccionan con RPPP6, se hicieron coinmunoprecipitaciones con HA-RPPP6 y coexpresión de FLAG VP30 de otros virus, como el virus del ébola, el Reston virus, Marburg virus y Joviu virus. En cada caso, VP30 coprecipita específicamente en presencia de HA-RPPP6, indicando que la interacción se conserva a través de la familia de filovirus. Por otro lado, RPPP6 tiene 4 isoformas. Las mejor estudiadas son la 1 y la 3. La isoforma 1, por su parte, es la versión más grande de la proteína, con dominios importantes, incluyendo el DWNN, que es el dominio sin nombre, dominio de zinc, de prolina, arginina, serina y de unión a retinoblastoma y P53, entre otros, de un peso aproximadamente de 200 kilodaltons. La isoforma 3, por otro lado, constituye solo el N-terminal de la proteína, incluye el dominio sin nombre, y tiene un peso molecular de 20 kilodaltons. Se hicieron experimentos de coinmunoprecipitaciones de maglutinina con la isoforma 1 o isoforma 3 de RPPP6 y FLAG VP30, demostrando interacciones específicas solo con la isoforma 1. Por otro lado, para identificar las regiones de RPPP6 requeridas para la interacción con VP30, RPPP6 fue dividido en dominios individuales unidos a hemaglutinina. Cada dominio precipita con anti-HA en presencia y ausencia de FLAG VP30. Se observó que solo los dominios prolina y arginina serina entre los residuos 351 y 900 interaccionan con VP30 con la eficiencia cercana a la obtenida con el tamaño completo de RPPP6. Una interacción aparentemente débil fue también detectada entre VP30 y los residuos del 1401 al 1792, que es la región que incluye el dominio de unión a P53. Finalmente, como VP30 y RPPP6 interaccionan con RNA, querían comprobar si había una posible contribución del RNA para esta interacción. La región de unión de RNA de VP30 fue previamente mapeada y clonaron series de mutantes previamente descritos que tenían o no afinidades débiles de unión a RNA. En experimentos de coinmunoprecipitación, cada una de estas proteínas VP30 mutantes retenía una actividad de unión a RPPP6 comparable con lo visto en VP30 wild-type, sugiriendo que la unión a RNA no se requería para la interacción. Yo soy Pablo López y os voy a continuar hablando sobre los resultados de los experimentos que realizaron. En este caso querían determinar el tipo de interacción que había entre RBP6 y VP30 y también mapear el sitio de unión en VP30. Para ello tuvieron que realizar una serie de construcciones de mutantes de ambas proteínas. Para VP30 eran construcciones con mutantes del dominio C-terminal y para RBP6 eran mutantes de los dominios prolina y arginina serina. Estas construcciones fueron las que se utilizaron para los ensayos in vitro, concretamente ensayos pull-down, que son los que se utilizan para estudiar interacciones directas.
Con estas construcciones vieron que había algunas de ellas sí que presentaban una unión directa, mientras que otras no presentaban unión. Lo que tenían en común las que sí que interaccionaban con VP30 es la región 549-573, que es en la que se centraron para determinar cuál es la región implicada en la interacción. En este caso, eh, este es el gel del ensayo pull-down con esta construcción 549-573, donde sí que se aprecia una interacción. Mientras que en las construcciones ya que no presentaban esta región, sino que es justo la construcción siguiente del aminoácido 579 al aminoácido 625, ya dejaban de presentar esa unión con la proteína VP30. De esta forma consiguieron pues cercar la secuencia de interacción o de unión entre RBBP6 y VP30 a la región de aminoácidos del 549 al 573, que corresponde con el dominio rico en prolinas. Para una mayor caracterización de la interacción de VP30 con RBBP6, hicieron uso de la calorimetría de titulación isotérmica ITC, que se compone de un núcleo térmico compuesto a su vez de una celda de referencia y una celda muestra, los sensores térmicos y el calentador. A esta celda muestra, que ya contenía la proteína VP30, le iban inyectando el péptido RBBP6, concretamente la construcción del 549 a 573, que era la implicada en la interacción directa. Tras esta ITC, donde se aprecia una pérdida de calor cada vez menor conforme se aumenta la concentración de RBBP6, dedujeron que la constante de disociación estaba en torno a 0,75 micromolar siempre que la estequiometría fuera 1,1, es decir, por cada molécula de VP30, una molécula de RBBP6. Y estos datos es también importante decir que no se han obtenido solamente de una sola ITC, sino que se han obtenido al menos de 2 experimentos independientes. Para poder definir la base molecular de esta interacción, VP30 se cristalizó junto con el péptido RBBP6 y su estructura se resolvió por reemplazamiento molecular a una resolución de 1,5 angstroms a partir de la estructura modelo de VP30 con la nucleoproteína NP. La comparación de ambas estructuras permitió determinar que RBBP6 se une a la misma hendidura que la nucleoproteína en VP30. De hecho, comparando ambas estructuras, se reveló que la interacción de RBBP6 y de NP con VP30 se da a través de residuos de naturaleza muy similar. Aquí en esta tabla se ven los contactos hidrofóbicos que hay entre VP30 y las dos proteínas que comparten, de hecho, aminoácidos de la secuencia en la que se da la interacción, como puede ser la prolina 206 o la serina 234, y puentes de hidrógeno, que también comparten entre ambos. Además, esta comparación de las estructuras permitió también pues, determinar los residuos de cada péptido que interaccionan con VP30. Estas son las dos secuencias y la comparación entre ambas permitió definir una secuencia consenso PPX-PXY, que es la secuencia de interacción con VP30. De hecho, esta secuencia consenso se ha confirmado que es la de interacción con VP30 mediante una coinmunoprecipitación que evalúa la interacción de VP30 y RBBP6 wild type, que sería estas bandas de aquí, o la interacción de VP30 con RBBP6 mutado en la región 559-566, que es esta región, esta secuencia consenso.
Como bien se puede ver, en el caso wild type sí que hay interacción, ya que se aprecia proteína VP30 en la coinmunoprecipitación, mientras que en el caso del mutante no se aprecia VP30 y por tanto se puede concluir que no ha habido interacción previa entre ambas proteínas al estar mutada esta secuencia consenso. Por otra parte, también realizaron experimentos para determinar algunos de los residuos clave en esta interacción y para ello se basaron en estudios previos en los que mutaciones puntuales en VP30 alteraban o no la interacción con la nucleoproteína NP. Los autores de este artículo decidieron realizar este mismo experimento con las mismas mutaciones puntuales en VP30, solo que en este caso iba a ser el péptido RBP6 el que actuase como proteína de interacción. Y al comparar los resultados de su estudio con el estudio con la nucleoproteína, observaron una concordancia casi perfecta. De hecho, en sus experimentos, en este experimento con RBP6, las mutaciones puntuales mostradas, que son las que se estudiaron en el caso de NP, presentan los mismos resultados tanto en el estudio con RBP6 como en el estudio con la nucleoproteína. Por tanto, podemos decir que la mutación individual en el glutamato 197 provoca la pérdida de esta interacción, así como la mutación del glutamato en conjunto con otras mutaciones. Por otra parte, la mutación del triptófano de forma individual, del triptófano 230 de forma individual, así como acompañada por la mutación de la glutamina en la posición anterior, 229, también provocaba la pérdida de esta interacción de VP30, tanto con RBBP6 como con la nucleoproteína, con ambas. Y por otra parte, en contraste a esta pérdida de unión, estaban las mutaciones individuales del aspartato 202 y de la glutamina 229, que de forma individual no parecían provocar ninguna pérdida de interacción entre ambas proteínas con la proteína VP30. Además de esto, los autores hipotetizaron que RBBP6 y la nucleoproteína podrían competir en su unión a VP30, ya que el sitio de unión es común en ambas, y el péptido RBBP6 puede mimetizar la interacción de NP con VP30. Para ello, realizaron una coinmunoprecipitación entre flag RBBP6 y VP30 en presencia o ausencia de la nucleoproteína en su estado wild type o mutantes en los aminoácidos de interacción. Como se puede ver aquí, en presencia de la nucleoproteína wild type no se aprecia gran cantidad de VP30 que coinmunoprecipite con RBBP6. Sin embargo, en presencia de los mutantes de la nucleoproteína en sus aminoácidos de interacción con VP30, sí se aprecia gran cantidad de esta proteína que ha coinmunoprecipitado con RBBP6. Por tanto, estos datos son consistentes con los datos estructurales y con los de mutagénesis obtenidos y demuestran que NP y RBBP6 comparten un sitio de unión en VP30 y que parece sugerir claramente que ambas proteínas, RBBP6 y la nucleoproteína, parecen ser competitivas para su unión en VP30 en el interior celular. Hola, mi nombre es Patricia y os voy a hablar de la última parte de resultados y discusión. Finalmente, por falta de tiempo, haré unas breves conclusiones de los experimentos de este paper. Los estudios de interacción in vitro, la resolución de la estructura por cristalografía de rayos X y los estudios de mutagénesis dirigida permitieron identificar una región de 23 aminoácidos en RBP6 con el motivo rico en prolinas y que era necesario para la interacción de RBP6 a VP30. A esta región de aminoácidos me voy a referir ahora como péptido RBP6. En primer lugar, se realizaron estudios con el fin de determinar si esta región de aminoácidos era suficiente o no para la interacción con VP30.
Para ello, se realizaron experimentos de coinmunoprecipitación utilizando anticuerpos anti-FLAG en presencia de VP30 fusionado con hemaglutinina y RBP6 fusionado con FLAG, GFP fusionado con FLAG o el péptido RBP6-GFP fusionado con FLAG. Como podemos ver en la imagen, GFP-FLAG por sí solo no fue suficiente para precipitar VP30, pero la fusión del péptido RBP6 fue suficiente para conferir la capacidad de unión a VP30. Además, se observó que la proteína de fusión entre el péptido RBP6 y GFP mantuvo la misma capacidad de interacción con los diferentes mutantes de VP30 que la proteína RBP6 completa. Como podemos observar en estas dos imágenes, los mismos mutantes de VP30 que pierden la capacidad de interacción con RBPP6 son incapaces de interaccionar con el péptido RBPP6. A continuación, se estudió la interacción de VP30 y el péptido RBPP6 en presencia de la nucleoproteína NP. De nuevo, se observa algo similar a lo que ya se había observado al hacer los estudios con la versión completa de RBPP6. Como podemos observar en las imágenes, la presencia de NP impide la interacción con VP30, tanto de la proteína RBPP6 completa como del péptido RBPP6. Finalmente, se estudió mediante ensayos de fluorescencia polarizada si la proteína RBP6 sería capaz de interferir en la interacción entre VP30 y NP. Para ello, se marcó el péptido NP con isotiocinato de fluoresteína y se estudió la capacidad del péptido RBPP6 y del péptido NP sin marcar de desplazar NP marcado del complejo a unión a VP30. Se observó que las concentraciones del péptido RBPP6 que se necesitaban para desplazar NP de su unión a VP30 eran menores que las del péptido NP sin marcar, poniendo en manifiesto cómo la proteína RBPP6 presenta mayor afinidad por VP30 que NP. Así, la constante de disociación del péptido NP sin marcar para desplazar NP marcado de su unión a VP30 es mayor que la del péptido RBPP6. Así como podemos observar, RBP6 se une a VP30 con una afinidad aproximadamente 5 veces superior que NP. Esto sugiere que RBPP6 puede competir con NP en su unión a VP30. En conjunto, estos resultados demuestran que RBP6 es suficiente para unirse. Como RBP6 interacciona con VP30 en la misma interfaz de unión que NP y la interacción de la nucleoproteína con VP30 modula la síntesis de RNA de EBOB, se evaluó si la interacción de RBP6 con VP30 sería capaz de afectar a la replicación del genoma viral. Para ello, se usó un ensayo de minigenoma de EBOB. Las proteínas necesarias para la replicación del genoma de EBOB, también llamado complejo de la polimerasa, formado por NP, VP30, VP35 y la proteína L, se proporcionaron en trans con un gel reporter de renina luciferasa, flanqueado por las secuencias genómicas de EBOB que son reconocidas por el complejo de la polimerasa. Estos dos componentes se contraspectaron además con el gen de la luciferasa de luciérnaga como un control de la frecuencia de transfección. La síntesis de RNA viral se estudió midiendo la actividad de renina luciferasa. Así, en ausencia de VP30, la síntesis de RNA fue baja y esta aumentó más de 50 veces en presencia de VP30. En ausencia de RBPP6, cuya expresión se inhibió usando RNAs de interferencia, la síntesis de RNA aumentó de 4 a 5 veces más con respecto a la situación anterior y se mantuvo con independencia de la cantidad de VP30 utilizada. Finalmente, la sobreexpresión de RBP6 inhibió la síntesis de RNA de una manera dependiente de la cantidad de VP30 utilizada. Estos datos sugieren que RBPP6 actúa como un regulador negativo de la síntesis de RNA de EBOB. RBPP6 es una proteína multidominio y multifuncional, por lo que se estudió la posibilidad de que pudiese inhibir la síntesis de RNA más allá de su interacción con VP30. En primer lugar, se estudió si la interacción de RBP6 con VP30 era suficiente para inhibir la replicación. Para ello, se estudió cuáles serían los efectos de expresar el péptido RBP6 en el ensayo del minigenoma. Como controles se utilizaron GFP, que no interacciona con VP30, y un péptido DNP con GFP que inhibe la actividad del minigenoma. Este experimento se realizó en presencia de VP30 wild-type o de un mutante de VP30 en los que el glutamato de la posición 197 es sustituido por alanina. Este mutante es incapaz de unirse a RBP6 o NP, pero sí que mantiene la capacidad de inducir la expresión del minigenoma. Se observó que el péptido RBP6 fue capaz de inhibir la actividad de luciferasa solo en presencia de VP30 wild-type, mientras que en presencia del mutante de VP30 la actividad luciferasa no se vio afectada. Estos resultados sugieren que la regulación negativa de la síntesis de RNA de EBOB por RBPP6 es una consecuencia directa de su interacción con VP30.
Para estudiar más a fondo acerca si el efecto negativo de RBP6 sobre la síntesis de RNA viral está relacionado o no con la interacción directa con VP30, se realizaron ensayos de minigenoma sobreexpresando o bien la isoforma 1 de RBP6 que sí que se une a VP30 o la isoforma 3 que no se une a VP30. El resultado obtenido fue que solo la isoforma 1 era capaz de inhibir la replicación del genoma viral. Finalmente, se estudiaron los efectos de la sobreexpresión de REP6 en un modelo alternativo de minigenoma, en el que la transcripción de renina luciferasa es menos dependiente de la presencia de VP30. Así, se obtuvo que la síntesis de RNA no está afectada por la sobreexpresión de REP6 en este modelo de minigenoma. En los experimentos anteriores en los que se estudiaba cómo la sobreexpresión de RBP6 disminuía la función de la RNA polimerasa viral, se observó que altos niveles de RBP6 se correlacionaban con bajos niveles de VP30. Además, como RBP6 es una 3 ligasa, se planteó la hipótesis de que la interacción de RBP6 con VP30 podría conducir a la degradación de VP30. Para estudiar el efecto de RBP6 sobre los niveles de VP30, VP30 se coexpresó con RBP6 en presencia o en ausencia de cantidades crecientes de VP35 y de NP. Los resultados obtenidos fueron que RBP6 disminuyó los niveles de VP30 de una manera dependiente de dosis, VP35 no interfirió con el efecto de RBP6 sobre los niveles de VP30, pero la expresión de la nucleoproteína permitió restablecer los niveles de VP30. Además, los niveles del mutante de VP30 que no interaccionan con RBP6 no se ven alterados cuando se produce la coexpresión con RBP6. De manera similar, la síntesis de RNA dirigida por el mutante de VP30 se ve afectada por la sobreexpresión de RBP6 en el ensayo del minigenoma, aunque se observó una disminución parcial y no total. En los experimentos que he comentado antes, habíamos visto que el péptido RBP6 no tuvo efectos en inhibir la síntesis de RNA, lo que sugiere que la proteína RBP6 completa debe poseer mecanismos adicionales de inhibición que están ausentes en el péptido RBP6. También se observó que la sobreexpresión de RBP6 producía una disminución de los niveles de RNA mensajero de VP30 wild-type y de su mutante. En conclusión, estos resultados sugieren que la sobreexpresión de RBP6 puede inhibir la síntesis de RNA en el ensayo del minigenoma de 3 maneras independientes: a través de la interferencia de la interacción entre VP30 y NP, a través de una regulación negativa a nivel de la proteína disminuyendo sus niveles, o mediante una regulación negativa disminuyendo los niveles de RNA mensajero. Los resultados anteriores muestran cómo la eliminación de RBP6 aumenta la síntesis de RNA de EBOB en el ensayo de minigenoma. En base a estos resultados, se planteó la hipótesis de que la eliminación de RBP6 podría llevar a un aumento de la infección de EBOB. Para comprobar esta hipótesis, se transfectaron células GILA con DNA que codificaba por signas dirigidos contra RBP6, por signas controles o signas dirigidos contra la proteína NPC1, que es una proteína esencial para la entrada de EBOB a las células. 48 horas después de la transfección, las células se infectaron con EBOB, que contenía el gen reporter EGFP, con una multiplicidad de infección de 0,1, y las células infectadas se cuantificaron por microscopía 24 horas después. El número de células infectadas se determinó contando el número de células positivas para EGFP. Los resultados fueron que el silenciamiento de NPC1 inhibió la infección en comparación con las células que habían sido tratadas con el Signas Control, mientras que el silenciamiento de RBP6 mejoró mucho la infección por EBOB, lo cual fue consistente con un aumento de los niveles de proteína VP30 y NP. Para estudiar si la interacción de VP30 con RBP6 es la responsable de la disminución de la capacidad de infección de EBOB, se realizó un experimento en el que células GILA se transfectaron con GFP-PLAG, el péptido RBP6 unido a GFP, péptido RBP6-GF-PLAG o péptido RBP6-GFP unido a través de un linker. Las células transfectadas se distribuyeron en 7 pocillos de una placa de 96 pocillos. Cada pocillo fue tratado con EBOB durante 24 horas, seguido de una tinción con Hodge para identificar los núcleos y una tinción para la glucoproteína viral GP para identificar las células infectadas. Los resultados obtenidos fueron que la expresión del péptido RBP6 fue suficiente para inhibir la replicación de EBOB y, consecuentemente, para reducir su capacidad de infección. Aquí en la imagen podemos observar que aquellas células positivas para GFP-RBP6 no están siendo infectadas por EBOB.
Además, estos dos últimos experimentos se repitieron en líneas celulares primarias, macrófagos humanos y células endoteliales humanas de la vena umbilical, y los resultados obtenidos fueron los mismos. El silenciamiento de RBP6 produce un aumento en la infección por EBOB y la sobreexpresión de RBP6 inhibe la infección de EBOB. Todos estos datos muestran en conjunto que el péptido RBP6 es capaz de reducir la capacidad de infección de EBOB. Finalmente, voy a hacer unas breves conclusiones acerca de los resultados de estos experimentos. Bueno, primero voy a hablar del modelo de inhibición de la replicación de EBOB por RBP6 y luego de VP30 como una posible diana terapéutica. Todos estos datos sugieren que RBP6 inhibe la infección de EBOB mediante la interferencia de la interacción de VP30 con NP y mediante la disminución de los niveles de VP30. La nucleoproteína interacciona con VP30 y recluta a una proteína fosfatasa de la célula para desfosforilar VP30, lo que promueve la transcripción. La proteína RBP6 interfiere en esta interacción a través de la unión competitiva con VP30, por lo que previene de la desfosforilación de VP30 y por lo tanto disminuye la transcripción viral. Curiosamente, el motivo a través del cual NP y RBP6 interaccionan con VP30, que es un motivo rico en prolinas, se conserva entre las proteínas NP de todos los pilovirus, lo cual abre la posibilidad de que RBP6 podría inhibir de manera similar la infección de otros miembros de esta familia. VT30 ya se ha explorado como un posible objetivo terapéutico. Por ejemplo, inhibidores de fosfatasas que favorezcan un estado de fosforilación de VT30 inhiben la replicación de EBOB. También se ha demostrado que VP30 debe oligomerizar para su función de activación de la transcripción, por lo que una inhibición de esta oligomerización inhibiría el crecimiento de EBOB. Además, todos estos datos que se han obtenido a través de los experimentos que hemos ido comentando yo y mis compañeros sugieren que el péptido como RBP6 podrían ser utilizados para interferir en la interacción de VP30 y NP, interfiriendo así en la replicación del virus. Además de RBP6, se han identificado otras 3 proteínas que son capaces de interaccionar con VP30 a través del mismo dominio rico en prolinas. Por lo tanto, podría ser interesante estudiar si estos factores también podrían inhibir la replicación del genoma del virus del ébola.